Ya, chiquillos, bienvenidos a la clase de hoy. Espero que todos estén bien en sus casas. Hola, profe. Hola, hola. Hoy vamos a revisar una parte bien trascendental de la biología celular, de las ciencias naturales, que es el ciclo celular, una parte, pero sobre todo enfocado en la mitosis, ¿ya? Porque por muchos años siempre se buscó, ¿cierto? Cómo las células podían, o cómo un organismo podía preservarse, ¿cierto? En el tiempo y mantener sus funciones. Y aquí va a ser importante entonces este proceso que denominamos mitosis, ¿ya? Ahora, la mitosis está constituyendo un gran proceso que se llama ciclo celular. Como en las ciencias naturales, en la biología hay muchos ciclos, ¿cierto? Y este ciclo lo que permite es perpetuar la funcionalidad y la igualdad o equivalencia del material genético en dos células hijas. O sea, a partir de una célula que va a tener una serie de procesos, ¿cierto? Va a crecer, va a duplicar su material genético, va a aumentar su cantidad de organelos, ¿cierto? Asociados, para finalmente generar dos células hijas, ¿ya? Dos clones, podríamos decir, ¿cierto? Si ustedes se fijan, si uno lo viera como un reloj que tiene 24 horas como nuestro día, ¿cierto? Casi 23 horas y media pasan interfase una célula, ¿ya? Una parte muy pequeña, casi 30 minutos de esos 24 horas, si nosotros lo hiciéramos a la equivalencia de un día, eh, está en mitosis, ¿ya? En general, las células pasan gran tiempo en interfase, que es esta etapa mayor de tiempo, y dependiendo del tipo de célula o la condición en que esté, puede estar en G1, pasar de G1 a S, la etapa donde se duplica el material genético, y finalmente se prepara en G2 para entrar en fase mitótica, ¿ya? Pero como ustedes ven en este recuadro de interfase, también algunas células pueden entrar en G0, que voy a explicar en un momento. Pero lo que nos convoca hoy en esta clase es la mitosis, ¿ya? Siendo un proceso sumamente fascinante, en la cual se describen 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Y desde el punto de vista del estudio, muchas veces a uno se le puede olvidar. La idea es que en esta clase no se lo olvide, sobre todo de forma visual, la forma como van distribuyéndose los cromosomas en este proceso, pero uno también puede hacer una regla mnemotécnica para aprenderse. Uno podría hacer PMAT, con las iniciales de P, profase, metafase, anafase y telofase. PMAT me dice inmediatamente qué es el orden, con esa regla mnemotécnica, cuál es el orden de la etapa: profase, metafase, anafase y telofase. Eso es importante, sobre todo cuando hay tanto contenido, tanto información, como en las ciencias naturales o en biología. Entonces eso me ayuda a tener un tips en el caso de tener una pregunta: ¿cómo era el orden, por ejemplo, de la etapa? ¿Ya? Son reglas mnemotécnicas que a veces uno ocupa para poder estudiar. Bueno, la interfase, que es la etapa, ¿cierto? Que desde el punto de vista de la analogía de un reloj de 24 horas, o de un día, ¿cierto? Es lo que más ocupa en el tiempo. Si se fijan, G1, que es la etapa donde aumenta el tamaño de la célula, sintetiza nuevo material citoplasmático, proteínas, ¿cierto? Proteínas complementarias, proteínas que son accesorias de los distintos organelos, nuevos RNA, y todo lo necesario para la síntesis del ADN, la polimerasa del ADN, etc. Y esta primera etapa se llama G1. En esta etapa puede continuar, ¿cierto?, hacia S, G2 y posteriormente mitosis, o definitivamente algunas células pueden salir de ahí, a diferenciarse en G0 y volver a entrar en el ciclo celular a S y G2 en algún momento, o definitivamente nunca empezar y estar en un estado muy diferenciado. De llegar a pasar de G1, pasa a la siguiente etapa,
que es la parte S de síntesis, que en esta etapa tiene importancia el proceso de replicación. Y replicar es copiar de forma fidedigna, confiable, el material genético. Este proceso tiene que ser sumamente regulado y es muy importante que sea igual, porque una de las cosas que no tiene la mitosis posterior a esta etapa es que no puede haber variabilidad genética. Yo tengo que formar dos células idénticas, ¿ya? Porque esa es una de las características con la cual la mitosis está como un proceso importante, relevante en el desarrollo de células, ¿ya? Y acá también se duplican los cromosomas, lo que vamos a denominar las cromátidas hermanas. ¿Por qué hermanas? Porque efectivamente tenemos el mismo material genético, con los mismos genes, con la misma cantidad de genes, en las mismas ubicaciones ese material. Lo único que se está haciendo es duplicarse el material. ¿Para qué? Para prepararlo, para separar en la mitosis a dos células que tengan la misma composición genética. ¿Ya? Y tenemos la etapa G2, donde la célula crece y se prepara para la mitosis. También acá, vamos a ver más adelante, como en G1 y en G2, hay centros de regulación. Una de las cosas que tiene importante, que tiene relevancia a nivel celular, estos procesos son sumamente regulados, porque acá necesitamos confiabilidad, necesitamos una calidad y una característica de que sea una copia fidedigna del material genético, no pueden haber modificaciones, ¿ya? Muy distinto, por ejemplo, a un proceso que vamos a ver más adelante en otra clase, que es la meiosis. Ahí sí tiene que existir variabilidad genética, pero en este caso no. Y antes de entrar a mitosis hay un punto de control, y finalmente entra mitosis de forma consecutiva, generando la profase, metafase, anafase, telofase. La célula entra en citocinesis, se divide, van a tener dos células pequeñas con el mismo material genético, ¿cierto? Pero van a entrar nuevamente en este ciclo celular, ¿ya? Como les decía, hay algunas células que pueden entrar en G0, salen del ciclo celular, ¿cierto? Y esto muchas veces se debe a que hay un estado de diferenciación celular muy avanzado, lo cual le impide volver a el ciclo celular, o definitivamente entran en un proceso de quiescencia, que se inactivan, ¿ya? Por distintos factores, ¿ya? Y por lo tanto, en alguna etapa pueden volver de nuevamente a este proceso de eh, generar células hijas idénticas, ¿ya? O entran en un proceso de senescencia, donde eh, se permanecen en G1, pero como tiene daño el ADN o tiene alteraciones, puede ser complejo tomarlo como molde, como modelo, ¿cierto?, de replicación, y muchas veces se repara, y si la alteración es muy significativa, normalmente se lleva a un tipo de muerte celular, que se llama apoptosis. ¿Ya? Vamos a ver que ahí en G1 hay un componente molecular muy importante, que en algunos libros lo denominan el guardián del ADN, que es P53. ¿Ya? Bueno, mitosis, ¿cierto? La mitosis es un proceso que permite distribuir de forma fidedigna y equitativa el material genético, ¿cierto?, en dos células hijas idénticas. Acá no hay variabilidad genética. Y si hay variabilidad genética, se produce una alteración en error, y eso puede llevar a mutaciones o situaciones como el tema de los tumores o cáncer, ¿ya? La primera etapa, que es posterior a G2, es la etapa de profase, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá tenemos algunas imágenes bastante descriptivas del proceso. Vemos acá que en interfase, fundamentalmente la diferencia es que acá estamos viendo los núcleos de dos células. Vemos que la membrana se encuentra íntegra, está constituida por una lámina nuclear, y vemos que el nucleolo está ahí íntegro también. No obstante, cuando pasa a mitosis, cuando ya entramos en la primera etapa, que es la profase,
lo primero que podemos darnos cuenta es que ya no existe este como puntillismo, ¿cierto? Esta cromatina condensada, sino ya la cromatina se empieza a condensar y podemos ver fibras, ¿ya? Que van a ser los futuros cromosomas que vemos característicos, ¿cierto? En un proceso mitótico. Y además, ya parte de la membrana nuclear empieza a desintegrarse, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que hay un cambio sumamente significativo entre una interfase al pasar a una profase. Y en esta imagen podemos ver lo mismo. Si ustedes se fijan, que hay una célula, ¿cierto? Bien profase, pero esto es con otra técnica que es de fluorescencia, y nuevamente el núcleo, el material genético, está marcado en azul, donde podemos ver fibras, ¿cierto? Que serían los futuros cromosomas, o las cromátidas hermanas en este caso. Y en verde está señalizado los microtúbulos, ¿ya? Los microtúbulos que van a tener mucha importancia porque son los que van a formar el uso mitótico y van a permitir, ¿cierto?, la atracción y la división equitativa de las cromátidas hermanas hacia las dos células hijas y permita, obviamente, dos células con el mismo material genético y de manera equitativa, ¿ya? ¿Qué es importante acá para todos? Es recordar la imagen, porque en general, en la prueba, ¿cierto?, probablemente les consulten algunos conceptos o características que estoy describiendo, pero también les pueden poner una imagen y a partir de esa imagen sacar descripciones. Por eso es importante acá un poco la memoria visual en relación a cómo se va formando las distintas etapas de la mitosis, ¿ya? Entonces ustedes ven acá que ya la profase tardía, ¿ya? O prometafase, profase tardía o prometafase, empezamos a ver que la carioteca o la lámina nuclear ya desaparece completamente, y obviamente ya se notan de manera mucho más significativa las cromátidas, los cromosomas. Ya acá tengo una imagen con ciertas tinciones para los cromosomas, y acá lo que podemos ver, una microscopía a nivel atómico, donde vemos lo condensado que se están generando las cromátidas hermanas, o sea, que están unidas acá al medio, ¿cierto?, por el cinetocoro, y ustedes pueden ver que las dos cromátidas hermanas que vemos acá son idénticas, tienen la misma posición de genes. Si hay en esta parte 10 genes, acá también hay 10 genes en la misma posición, pero está duplicado. ¿Para qué se hace este proceso en la interfase? Fundamentalmente en la fase S, duplicar el material genético, es para que las dos células que se produzcan al final del proceso mitótico tengan la misma cantidad de material genético y que no haya diferencia. Ahora, si ustedes se fijan cómo se mantienen unidas las cromátidas, se mantienen unidas a través de una proteína que se llama coesina, ¿ya? Y eso mantiene la unión de tanto el brazo corto como el brazo largo de las cromátidas hermanas. Ahora, ¿cuál es la importancia del cinetocoro? El cinetocoro, que es el punto, entre comillas, medial, ¿cierto?, de las cromátidas hermanas, es donde van a unirse o a llegar los microtúbulos que se están formando en los polos. Ya en esta imagen que está acá, se nota que, bueno, ya la karateca está representada, que ya está más o menos desintegrada, las cromátidas hermanas se empiezan a alinear en la próxima etapa, que es metafase, pero si ustedes se fijan, eh, acá los centriolos, ¿cierto?, que están en los polos, empiezan a sintetizar y a polimerizar microtúbulos. Y estos microtúbulos van al encuentro del cinetocoro, ¿ya? Y en la próxima etapa vamos a ver que la idea es que se empiecen a alinear en el ecuador. Esto piénsenlo como un globo terráqueo, ¿ya? Por lo tanto, el polo norte, polo sur, están, ¿cierto?, el centriolo, los centrosomas, generando la polimerización de microtúbulos que van hacia el centro, rodeando los cromosomas y uniéndose a partir del cinetocoro, ¿ya? Esa es la próxima etapa. En esta etapa ya vemos que ya no queda carioteca y efectivamente empiezan a
formarse o a direccionar los microtúbulos, la polimerización de microtúbulos hacia la parte medial de la célula. Esto solo como para que vean la complejidad del proceso. Normalmente acá vemos los brazos cortos y los brazos largos de las cromátidas hermanas, y ustedes ven que en el cinetocoro llegan a instalarse los microtúbulos. Pero estos microtúbulos, definitivamente acá hay un complejo de proteínas asociadas entre histonas y otras proteínas accesorias que ayudan a, o integran esta unión por ambos lados, ¿cierto? Por ambas cromátidas, y por lo tanto, acá lo único que lo une entre estas dos cromátidas son estas proteínas de cohesina que permiten la cohesión, ¿cierto?, de las cromátidas hermanas, mantienen la unión, pero una vez que estos microtúbulos empiezan a generar una atracción, estas se separan hacia los polos, ¿ya? Generando una igualdad de material genético. Quizás la metafase es de la etapa más representativa y más importante, y además regulada, porque acá definitivamente los cromosomas deben estar todos alineados en el ecuador. Y hasta que no estén alineados, acá de hecho hay un punto de control, ¿ya? Si no están alineados, esto no puede empezar a generar esta atracción y esta separación de las cromátidas hermanas. Cuando están en la placa metafásica o en el ecuador, ¿cierto?, de esta célula, todas las cromátidas hermanas, se nota perfectamente en estas dos microfotografías, en la cual ven que los cromosomas están alineados, aún falta ahí algún fragmento, o en esta imagen de de fluorescencia, donde ven que las fibras de los microtúbulos están marcadas, ¿cierto?, con un color verde para visualizarlo, y ahí se ve perfectamente el uso mitótico que va saliendo de ambos polos de la célula, y van direccionándose hacia la parte medial. Y en azul están los cromosomas metafásicos, o yendo hacia este plano ecuatorial, ¿ya? Esta etapa, mientras no estén todos alineados, no va a ocurrir. Por lo tanto, acá hay un punto de control bastante importante, ¿ya? Si esto no hay algún error o algo, esto no puede ocurrir, ¿ya? Porque definitivamente si hubiera alguna situación extraña, anómala, va a hacer que ambas células que se generen tengan una alteración en material genético, y eso no puede ocurrir. Como les decía inicialmente, una de las características que tiene la mitosis es que no puede haber variabilidad genética, ¿ya? Debemos producir dos células hijas, porque esas células hijas van a representar la misma función en un hepatocito, en una célula pancreática, en un melanocito de piel, etc. ¿Ya? Por lo tanto, deben mantener la funcionalidad, porque uno de los objetivos de la mitosis es reemplazar a células dañadas, a células envejecidas, o mantener el funcionamiento de un tejido, un órgano, bajo las mismas condiciones. ¿Ya? Bueno, y cuando este control ya ocurre, efectivamente, cuando está todo alineado, efectivamente los microtúbulos que se encuentran, ¿cierto?, en los polos, asociados, ¿cierto?, a la parte del centrosoma y la centriola, empiezan a traccionar, a generar una fuerza, ¿cierto?, opuesta, una fuerza que va a cada uno de los polos, y a separar las cromátidas hermanas. Recordad que las cromátidas hermanas es una copia idéntica del cromosoma, y eso permite de alguna manera tener de forma equitativa, ¿cierto?, el material genético que va a ser distribuido en las dos células hijas. Nuevamente acá podemos ver que en los microtúbulos en color verde, ¿cierto?, la fluorescencia, los microtúbulos polares, que son los que están más en el centro, los que se unen al cinetocoro, y por lo tanto al generar esto, logran una mayor fuerza que las que tenían las proteínas de la coexina. Estas ya no se encuentran, y permite obviamente la distribución equitativa de las cromátidas hermanas.
que tienen idéntico material genético. Lo único que ocurría es que estaban duplicados para este proceso para poder distribuirlo en dos células hijas. ¿Ya? Y acá podemos ver una imagen de microscopía, donde vemos en verde los microtúbulos, ¿ya? De forma radial y medial, y también tenemos los cromosomas en color rojo, que serían los que se están separando las cromátidas hermanas. O en esta otra microfotografía electrónica donde vemos un poco lo mismo. ¿Ya? Y la última etapa, que es la etapa terminal, y no por eso menos importante, quizá es muy importante porque acá viene lo culmine, ¿cierto? Que es la generación de dos células hijas. Cada, ¿cierto? Cromática hermana llega a los polos, empieza a desaparecer el uso mitótico y ya cumplió su función y su rol, que era alinear y separar a las cromátidas hermanas. Empieza a descondensarse, ¿cierto? Estos cromosomas empiezan a formarse la lámina nuclear que va a dar caso a la carioteca o a la membrana nuclear, y que el último punto, que es la separación de estas dos células hijas. Por eso es tan importante la etapa G1, S y G2, porque no solo tiene que aumentar o duplicarse el material genético, también tiene que aumentar un tamaño adecuado, los organelos correspondientes para cada célula hija nueva, cosa que cuando se formen las dos células hijas tengan un tamaño adecuado para que vuelva a crecer y entren nuevamente en el ciclo celular en algún momento. Eso va a depender del linaje, del tipo celular. Las células, dependiendo del linaje, pueden tener distintos estados de crecimiento, y algunas nunca van a entrar en ciclo celular porque entran en G0 permanente. Por ejemplo, las neuronas. Gran parte de las neuronas no hay procesos mitóticos. En algunas regiones pueden haber, pero son en general las neuronas entran en ese proceso de G0. ¿Ya? Y en esta última etapa empieza a hacerse la división o el cierre para generar las dos células hijas. ¿Ya? Las dos células hijas que terminan la telofase con el proceso de citocinesis o la separación de las dos células hijas. ¿Ya? Y ustedes ven acá, en esta microfotografía electrónica, ustedes pueden ver que ya no se ven las fibras, ¿cierto? De los cromosomas. Se empieza a descondensar, ya se ve un límite, ¿cierto? La carioteca, y por lo tanto esto va a hacer que se empiezan a formar las dos células hijas. Y la citocinesis, que es el proceso ya terminal, ¿cierto? Con el cual damos punto final al proceso mitótico. Podemos ver dos diferencias si comparamos célula animal con célula vegetal. En el caso de la célula animal, se produce un anillo contráctil, ¿ya? Un estrangulamiento en la zona medial, ¿cierto?, de donde se formaban estos dos núcleos. Y acá es responsable los microfilamentos actina, que forman un anillo contráctil y separan dos células, ¿ya? Y podemos ver acá abajo, con microscopía de fluorescencia, ¿cierto? Los cromosomas descondensados que forman el núcleo, la carioteca, su respectivo centrosoma, lo que está en verde, los microtúbulos, que le dan, si ustedes se fijan, también la forma, ¿cierto?, al citoesqueleto de la célula, ¿ya? En rojo están las mitocondrias, ¿ya? Y está ya la formación de las dos células hijas. En el caso de las células vegetales, debido a que no se puede hacer un anillo de microfilamento, porque la célula vegetal tiene algo que carece en las células animales, que es una pared celular que está constituida por celulosa, lo cual lo hace ser más complejo, y además, al ser más rígido, no es llegar y hacer lo mismo que las células animales, un proceso de contractibilidad, ¿cierto? O este anillo de estrangulamiento. En este caso, toma importancia un organelo que es secretor, ¿ya? Este organelo secretor es el aparato de Golgi,
Ustedes se fijan, en esta imagen tenemos asociado, ¿cierto?, cercano a los núcleos. Recuerden que es parte de los organelos endomembranosos junto con el retículo endoplasmático liso y rugoso. En este caso, el aparato de Golgi va formando vesículas que van hacia la zona medial y van formando este fragmoplasto, ¿ya? Y finalmente se divide la célula y se forma nuevamente en este como tabique que se forma al medio, una pared celular de celulosa, ¿ya? Entonces, esa es una de las diferencias comparado con la célula animal, que obviamente este anillo de estrangulamiento ocurre desde afuera de la membrana hacia adentro para poder producir la división, este proceso que llamamos citocinesis. En cambio, en la célula vegetal esto no ocurre porque tenemos pared celular, y acá está involucrado el aparato de Golgi, que es un organelo, ¿cierto?, secretor, que permite la destinación de moléculas, que lo habíamos revisado en la clase pasada, ¿cierto?, que yo les decía que es muy análogo al tema al FedEx o Chile Express, ¿cierto?, que permite repartir o distribuir encomiendas. Bueno, en este caso va a permitir la separación definitiva de estas dos células que entraron en mitosis. De hecho, la célula vegetal, a nivel de laboratorio o a nivel pedagógico en laboratorio universitario, se ocupa mucho porque se ocupa raicilla y cebolla. Si uno en la casa tiene un ajo o una cebolla y la pincha, ¿cierto?, con esto moldadientes y la pone en un vaso, van a ver que al pasar los días va a empezar a formar una raicilla, ¿ya? Muchas veces cuando uno tiene una cebolla, un ajo y hay ciertas condiciones ambientales, humedad, uno ve que empieza a salir una raicilla. Y esta raicilla obviamente que está creciendo, que está en proliferación, uno la corta, la fija y puede ver una gran cantidad de mitosis, ¿ya? Más de lo común, más de lo normal, porque está en un proceso de proliferación. Normalmente eso se hace dentro de los laboratorios de biología celular de primer año, se ve raicilla de cebolla, ¿ya? Y uno puede ver o contar el número de células en mitosis, ¿ya? De hecho hay un cálculo que se llama índice mitótico, que es la cantidad de células en mitosis dividido por la cantidad de células totales. Y obviamente la cantidad de células en mitosis normalmente es baja, pero en una situación como raicilla de cebolla puede ser más alta que lo normal porque está en estado proliferativo, ¿ya? Debido a que está en un crecimiento, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de la mitosis? Tiene múltiples características que le dan una importancia al proceso mitótico. Primero, permite la reproducción de organismos eucariontes unicelulares, o sea, que están constituidos una célula, el proceso para poder reproducirse es el proceso mitótico. Por otra parte, permite el aumento de número de células para el crecimiento del organismo. Si uno se pone a pensar, y acá hay una relación íntima entre mitosis y meiosis, un organismo cuando es fecundado, ¿cierto?, cuando hay una fecundación entre dos gametos, en el caso de la reproducción sexual, en la oogenia, ¿cierto?, un ovocito y un espermatozoide, en ese momento cada una de esas células son haploides, o sea, tienen la mitad del cariotipo, ¿cierto? Pero cuando se unen, forma un organismo diploide, ¿ya?, que es el cigoto. Pero en ese momento que el cigoto era una sola, única célula totipotencial, se empieza a dividir, ¿cierto? Y empieza a producir la mólula, el blastocito y así sucesivamente. Y ese proceso, al pasar la hora y 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente el doble de células, es un proceso mitótico. Son nuestras primeras mitosis que van a formar, ¿cierto? Y van a permitir en este proceso de fecundación y anidación, lo que posteriormente vamos a llamar un embrión. Porque muchas de esas células, bajo ciertos factores, ¿cierto?, se van a diferenciar, van a salir de este ciclo celular y van a entrar en G0, formando estructuras como el endodermo, el ectodermo, el mesodermo. Y eso va a empezar a generar los distintos tipos de tejidos y órganos, ¿ya?, durante esos 9 meses de gestación.
Pero eso no se detiene ahí, porque a medida que uno nace y se empieza a desarrollar en este ciclo de la vida, uno quizá medía, no sé, 50 centímetros, yo mido 1,70 m, 170 centímetros, y en ese ciclo vital han habido millones y millones de mitosis para mantener el funcionamiento de los tejidos y órganos. ¿Ya? Probablemente en ese ciclo vital nos caímos, nos raspamos, nos herimos, y eso también conlleva la regeneración y reparación de tejidos para mantener el funcionamiento, para mantener la homeostasis y para mantener la funcionalidad celular y tisular de nuestros tejidos, células y órganos. ¿Ya? Entonces, en este esquema podemos ver que gran parte de la vida de una célula pasa fundamentalmente en interfase. Y en esta regulación de la vida celular, un porcentaje muy menor está en mitosis, que es la fase M o mitosis, ¿cierto? Donde se divide en 4 grandes procesos, ¿ya? Profase, metafase, anafase, telofase, y finalmente la citocinesis, que es el proceso donde se separan las dos células hijas, y este proceso se repite, ¿ya? Las veces que sea necesario, ¿ya? De un verdadero reloj biológico que le va indicando a la célula, bueno, hay varios otros factores que no he mencionado porque por el tema de, de complejidad o por el tema también de que no está asociado a los contenidos que tienen que revisar ahora, pero las células también saben cuándo tienen que entrar en mitosis porque hay ciertas marcas. Por ejemplo, la cantidad de metilaciones que tiene el ADN. ¿Ya? La cantidad de metilaciones que tiene el ADN es como una especie de semáforo para decirle a la célula, bueno, porque la duda que podría haber en alguno de ustedes, cómo esas dos células hijas no vuelven de nuevo a entrar en este proceso, ¿cierto?, mitótico. Porque vamos a ver de ahí que hay una serie de, hay 3 regulaciones dentro del ciclo celular, y estas regulaciones dan el paso si sigue o no sigue, y mientras no cumpla eso, no puede seguir. El tamaño de la célula, la cantidad de organelo, ¿ya? Y una serie de otras etapas, la replicación del ADN, ¿ya? Para recién ingresar de una etapa a otra. Por lo tanto, este es un proceso sumamente regulado. Y tiene que ser sumamente regulado para mantenernos funcionales durante tantos años de vida, en el caso de un organismo pluricelular como nosotros. ¿Ya? Bueno, acá les voy a mostrar algunos videos que nos muestran un poco el dinamismo de estos procesos. Yo en otra clase, cierto, les mencioné que la biología celular o la biología siempre muestran imágenes como las que acabo de mencionar, y uno no se imagina que esto en realidad es dinámico. Hay velocidades, esto es sumamente rápido, hay una coordinación, ¿ya? Uno lo ve como, y a veces parece abstracto. Y la idea de estos videos es que ustedes puedan apreciar cómo se produce la mitosis, ¿ya? Como si fuera, tener un microscopio, ¿cierto? Con una cámara de alta resolución y hacer un video en el cual muestre este dinamismo de células que entran en mitosis. Y se dan cuenta que no todas están en mitosis, son muy pocas, la mayoría son muy grandes, están en interfaz y en algún momento van a llegar a mitosis. ¿Por qué no han llegado? Porque les falta alguna etapa. Alguna etapa se ha fiscalizado y aún no llega, no cumple para entrar de G2 a la etapa de profase. ¿Ya? En el video de la izquierda es un video de células de riñón bajo fluorescencia, microscopía de fluorescencia. Y acá es microscopía electrónica. Ahora, muchas veces se ve más bonito, ¿cierto? Los colores, ¿ya? Pero ojo que estos no son los colores de la célula. La célula no tiene color como tal, sino se ocupan fluoróforos que tienen alguna interacción con la proteína, es reconocida, ¿cierto? Por un anticuerpo, microtúbulo, cromatina, y obviamente a ese anticuerpo se le asocia un fluoróforo,
que es como si fuera una especie de ampolleta de color que me permite poder destacarlo, visualizarlo con algún filtro de mi microscopio, ¿ya? Entonces vamos a revisar primero este video, ¿ya? El de colores de fluorescencia. Voy a bajar un poco el volumen, miren, ahí se fijan cómo los microtúbulos se separan, ¿cierto? Y separan los cromosomas. Y ven ahí se separan las células. Ven, al lado hay una célula que está en interfaces gigantes y no ha entrado todavía, ¿ya? Y se separan las células, ¿se fijan? Ahora uno se da cuenta en microscopio cuando células han entrado ya en mitosis porque son mucho más pequeñas, o sea, 2 células caen en una, entonces ahí uno se da cuenta que ya pasó por el proceso mitótico. Algo que le haya llamado la atención, además de la mitosis, en el video, cuando vimos el video, ¿no le llamó la atención algo? ¿No le llamó la atención algo en este video? Particularmente, el otro no se lo he mostrado, pero en el otro no se ve eso, pero aquí sí se ve. Algo que parece extraño. Hubo como una división de 3. Ya, ¿cierto? Ya, vamos a verlo. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, ¿cierto? Había una división que, no sé si la notaron todos, miren ahí. Se fijan, primero, en todas las divisiones, ustedes veían 2 orientaciones de microtúbulos, ¿cierto? Hacia los polos. Pero acá, si ustedes se fijan, miren, voy a ir primero a una que tenga 2. Miren, ahí se fijan que hay 2 y se separan, que es lo que diría normalmente lo que se describe como una mitosis. Pero en este caso, a continuación, ustedes se fijan, se generan como 3 áreas de separación, ¿ya? Y dirán, ¿está mal el video? ¿Por qué pasa eso? Miren. Y se producen 3 células. Bueno, eso sucede, ¿ya? Ese tipo de mitosis es rara verla, pero sucede, ¿cierto? Lo estamos viendo en esta imagen. Y se puede dar bajo ciertas condiciones, ¿ya? Se puede dar cuando hay algún agente tóxico, radiación, algún componente químico, o también se puede dar bajo ciertos tipos de cáncer, ¿ya? Consideremos que los cánceres son proliferaciones malignas a una tasa mucho mayor de proliferación, donde se pueden producir variabilidad genética, lo cual no debería ocurrir en la mitosis, y por lo tanto se producen esto que se denominan como mitosis tripolares, ¿ya? Y se da esta condición rara, si ustedes vieron, se dio en una sola célula y la lograron ver en el video, ¿ya? En esta visualización de mitosis. Es algo súper anormal, no es algo normal o frecuente de ver, ¿ya? Pero probablemente a alguien le iba a llamar la atención porque habían 3 y no 2, ¿ya? Se puede dar en algunas condiciones, como les decía, es raro. También se puede dar también a nivel embrionario de placenta, ¿ya? Pero normalmente son condiciones excepcionales como todo, ¿cierto? En las ciencias, que siempre hay excepciones a la regla, y hay que mencionarla o describirla en razón como parte de la evidencia científica que tiene que existir dentro de estos conceptos, ¿ya? Pero acá lo importante es recordar el tema de la mitosis, las etapas, y que efectivamente siempre, a excepción de esta y cuando suceda,
que tienen que formarse dos células hijas idénticas. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Entonces no significaría necesariamente algo malo. O sea, sí, porque podría generar, porque les dije el foco o el origen de esto puede ser cáncer, que obviamente no es una cosa desde el punto de vista fisiológico normal, es algo anormal dentro de un desarrollo de un proceso biológico, o bajo circunstancias donde hay toxicidad, radiación, ciertos componentes carcinogénicos o mutagénicos que conllevan a generar esta situación extraña. ¿Ya? Por lo tanto, lo normal, lo fundamentado, lo que hemos hablado durante la clase, y probablemente ustedes lo sabían de parte de la enseñanza media, ¿cierto? Es que una mitosis, por dogma, debe formar dos células hijas, ¿ya? Idénticas. No puedo formar dos células hijas con 3/4 del material genético y el otro con 1/4. No puedo formar dos células hijas con todo el material genético en una célula y la otra no, ¿ya? Porque eso es anormal y eso obviamente no puede ser, porque finalmente esa célula hija va a ser una célula molde para una futura mitosis, ¿ya? Ahora, en situaciones que ocurra eso, bueno, la célula tiene procesos de regulación. Puede eh, arreglar o rectificar ese error. Ahora hay ciertos puntos de control que vamos a mencionar en un momento, son 3, o definitivamente, si el error es muy grande por algún agente mutagénico, carcinogénico, que esté en el ambiente, definitivamente la célula se lleva a muerte celular, ¿ya? Porque esa célula no puede ser un molde para futuras mitosis, ¿ya? Y obviamente siempre hay errores en el ADN, ¿ya? Siempre, pero por eso también tenemos procesos bastante jerarquizados en la reparación de este, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo malo? Un poco el ciclo vital, volviendo al ciclo vital, es que mientras tengamos cierta edad o seamos buenos productores de ciertas proteínas, que las proteínas son enzimas y las enzimas son las que a veces regulan estos procesos, pueden de alguna manera reparar. Pero a medida que vamos envejeciendo, a medida que vamos perdiendo capacidad metabólica, a medida que vamos perdiendo capacidad de síntesis proteica, también empiezan a haber más errores. Y al haber más errores, hay más susceptibilidad o probabilidad de generar tumor o cáncer, ¿ya? Si uno se fija en una persona adulto mayor, no sé, 80, 70 años, algo va a empezar a alterarse, ¿ya? Estamos viendo el ejemplo, el tema de los tumores, los cánceres, pero puede ser otras cosas, puede ser su mente, enfermedad neurodegenerativa, puede ser sus huesos, osteoporosis, o sea, hay muchos problemas que son asociados al envejecimiento natural, ¿cierto? Un decaimiento, porque ya no podemos trabajar de la misma manera esta máquina viviente, ¿cierto? Que es el ser humano. Y también hay cosas patológicas que se arrastran a partir de conducta alimentaria, a partir de mi herencia genética, a partir de mi labor que desempeña en la vida, porque no es lo mismo, ¿cierto?, que un sujeto, un individuo, trabaje quizá en una carnicería, que quizás no hay tanto elemento que pueda ser tóxico para el organismo, a que trabaje en la minera, porque en la minería o en otra área pueden haber mayores cantidades de carcinógenos, mutágenos, en el ambiente, en el agua, en el aire, en el propio trabajo. Más allá que tengan las medidas de seguridad que son bastante elevadas en ese tipo de rubro, pero hay más posibilidades de tener un ambiente dañino que puede afectar a mi material genético, ¿ya? Entonces, todo eso obviamente en su conjunto puede formar una verdadera tormenta perfecta que va a derivar en los distintos tipos de patología, ¿ya? En este caso, alguna. Y más adelante va a haber una clase a futuro donde se va a mencionar esos errores, que no solo son mutaciones puntuales, de elecciones, corrimiento de lectura, hay disyunción cromosómica, etc. Hay muchas cosas que vamos a analizar, sobre todo cuando se
se vea la parte de meiosis, que es la contraparte de la mitosis, que muchas veces en la prueba se hacen comparaciones, similitudes, diferencias, para consultar o preguntar dentro de este contexto. ¿Ya? Sí, profe, si en realidad le preguntaba porque como había dicho que a veces ocurría en el proceso embrionario, eso me llamó la atención. Sí, o sea, es que piensen que en cualquier proceso, en este mismo instante, uno también tiene procesos mitóticos que podrían estar en esta situación, pero obviamente las células, mis células o sus células, tienen procesos jerárquicos para remediar esa situación. Para no olvidar que estas son células, son líneas celulares de riñón, lo más probable que sean líneas celulares que vienen a partir de tumores que le permiten tener como una inmortalidad para trabajar en el laboratorio. Entonces quizás por eso en parte podemos ver esta situación como extraña o rara, ¿ya? Que en general todos los linajes que se trabajan en laboratorio in vitro de células son líneas inmortalizadas, o sea que son de algún tipo de tumor o cáncer, ¿ya? Que se sacó de alguna individuo, mujer o hombre en algún momento y se inmortalizaron y se van distribuyendo en los laboratorios, ¿ya? Por lo tanto, por una parte sí tiene la forma, el fenotipo de esa célula, ¿cierto? Pero tiene una característica que permite que se inmortalice, hasta obviamente cierta cantidad de vidas útiles, hasta que ya obviamente tengo que renovar o modificar, ¿ya? Sí, En entiendo, profe, gracias. ya, este último video también un poco, acá ustedes pueden ver, por ejemplo, esta etapa, ¿qué etapa sería? ¿Qué etapa sería de las que hemos mencionado? PIMAT, ¿cierto? Ocupando esta mnemotecnia. Profase, metafase, anafase o telofase. ¿Profase? Profase, ¿cierto? Porque todavía tengo un poco la forma, ¿cierto? Del núcleo, aunque ya no se ve mucho en la carioteca, pero se ha condensado y está en un proceso mitótico, porque si fuera interfase, nosotros veríamos como un puntillismo, ¿cierto? Y además tendríamos la membrana o la carioteca, ¿ya? Y si seguimos avanzando, se fijan que esto ya empieza a ordenarse, ¿ya? Se empieza a ordenar. Para este orden, eh, ahí no lo podemos ver, no lo podemos visibilizar, ¿cierto? Visualizar, como en el caso de la otra microscopía. ¿Quién está ordenando eso? ¿Cómo se ordena eso? Acá no lo veo, pero se veía acá, ¿cierto? De color verde. ¿Quién está ordenando en el ecuador y está posicionándolo en la parte medial de la célula para generar la atracción? ¿El uso mitótico? El uso mitótico. ¿Y el uso mitótico de qué está constituido? De microtúbulos. De microtúbulos, ¿cierto? Y estos rodean esta placa medial y además se insertan en la parte medial de las cromátidas hermanas. ¿Cómo se llama esta parte medial donde se insertan los microtúbulos? Los cinetocoros. En los cinetocoros, ¿ya? Y recuerden que, porque acá, si usted se ve, no se logra ver bien el filamento, acá se ve un poco el espacio, pero estos están unidos por las coecinas, que son proteínas que mantienen unidas las cromátidas. Y acá, obviamente, cuando llegamos a la metafase, ustedes ven ahí, ¿qué ocurre? Se empiezan a traccionar y se separan. ¿Ya? Y ahí lo que estamos viendo es aquí, ¿qué proceso estamos viendo? ¿Cómo se llama el proceso donde se van hacia los polos, las cromátidas? Anafase. Anafase, ¿cierto? Y empezamos a generar. Y si se fijan inmediatamente, además de empezar a irse hacia los polos, ¿cierto? Descondensarse, al medio empieza a formarse una especie de tabique, ¿ya? Acá hay otras imágenes también. Ven, ustedes ven estas células son enormes, ¿ya? Son enormes.
y todavía no entran en ese proceso, y estas ya están entrando en el proceso de... Cada célula tiene su propio tiempo, ¿ya? ¿Ven cómo está la célula de interfase? No se nota la condensación de los cromosomas, se nota la carioteca, y en un momento empieza a formarse, a irse hacia la parte metafásica, y empieza después la separación. ¿Ven? Si ustedes se fijan, la metafase no termina hasta que estén todos alineados. Cuando ya esté alineado, empieza el proceso de tracción. ¿Ven? Entonces hay todo un control ahí, y cuando esté ya listo, se produce la tracción y el proceso de anafase. Y ahí la telofase empieza la contracción, y la telofase y la citocinesis y la formación de los núcleos. Es sumamente sorprendente este proceso, como lo ven ahí, esto lo vemos, y que acá se nota perfectamente cuando ya se alinean, y bueno, y ahí empieza el estrangulamiento del anillo contráctil dáctil. ¿Ya? Y se separa. ¿Ya? Bueno, la idea de estos videos es un poco que lo vean. ¿Ya? Una de las cosas más importantes para estudiar es la visualización y la memoria visual. Y uno al verlo en un video, obviamente se da cuenta que esto es un proceso dinámico, que es un proceso jerárquico, y siempre pasa lo mismo en todas las células, y permite, obviamente, la separación y la generación de dos células idénticas que van a tener la misma función y van a perpetuar la funcionalidad de un linaje celular o de un tejido en particular. ¿Ya? Bueno, acá vemos un poco lo mismo, ¿cierto? De forma secuencial. Si ustedes se fijan, vamos interfase, profase, prometafase, ¿cierto? O profase tardía. Se empiezan a alinear los cromosomas, están alineados. Podemos ver en cada uno de los polos los microtúbulos polares, ¿ya? Y más radiales. Se produce la anafase, finalmente la telofase, y finalmente la citodiéresis, que va desde el exterior generando un anillo estrangulamiento contráctil dáctil. Y podemos ver que nuevamente los microtúbulos en un momento están todos en un punto formando el uso mitótico, después se distribuyen nuevamente dándole la forma celular, ¿ya? Porque tanto los microfilamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos son parte del citoesqueleto, lo que le da la forma, ¿cierto?, a la célula y le da otras características a la estabilización de la forma celular. Bueno, ¿cómo se regula el ciclo celular? Bueno, se regula a partir de 3 puntos de control o checkpoint, ¿ya? Que uno es G1S, y quizá el más importante, y algunos de ustedes ya han escuchado, que acá está el guardián del ADN, que es P53. Este es el primer punto de control. Este punto de control tiene varias señales, como si la célula tiene el tamaño adecuado, ¿ya? Si no hay errores en el ADN, porque este ADN va a ser el que se va a tomar como molde para la fase S, que es crítica, que es la replicación del ADN, y por lo tanto acá se detiene. Es como la aduana, cuando uno quiere salir del país, ¿cierto? Tiene que mostrar lo que lleva en su maleta, su pasaporte, su carnet, bueno, es la aduana. Si yo no cumplo con los requerimientos del país, si yo salgo del país, no llevo carnet, pasaporte, no puedo salir, porque no saben quién soy. Tengo que identificarme para poder salir. Y cuando salgo, eso significa que yo no puedo estar en el país, porque ya salí. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero, yo estoy, por ejemplo, en el caso análogo, estoy en el aeropuerto y salí, estoy en la sala de espera, pasó algo, me tengo que devolver, no es llegar y cruzar la mampara y devolverme. Tengo que volver a entrar al país, obviamente por un control fronterizo en el caso porque cuando una vez que crucé PDI, ya salí del país. Entonces, para volver a entrar, tengo que volver a ingresar, ¿cierto? Como que hubiera estado afuera, y volver a pasar mis papeles para poder ingresar. Y lo mismo en el caso cuando llegue a otro país.
Bueno, en este caso pasa lo mismo, hay toda una regulación, y por lo tanto, si hay una alteración del ADN, está dañado el ADN, bueno, se repara, y si la reparación es suficiente, pasa, y si tiene el tamaño adecuado. Si la reparación no es suficiente y no se puede hacer nada, bueno, esta célula se lleva a muerte celular. Posterior a esto se duplica el material genético, ¿cierto? El tema de la histona y otras proteínas accesorias del ADN, y se da el tamaño adecuado. Y no pasa a mitosis hasta que la célula esté completamente replicada el ADN y no tenga ningún daño. También se vuelve a chequear esto. Si no cumple con eso, se mantiene aquí hasta que lo pueda lograr. Por eso vemos que dentro de la microscopía, los videos dinámicos que vimos, es que hay células que, más allá que sean similares del mismo tejido, no todas entran al mismo tiempo en mitosis, porque puede haber producido algún error, alguna situación anómala, y por lo tanto tiene que ser modificada o ser reparada, ¿ya? Y después hay un tercer control que es entre metafase y anafase, que es la parte que yo les mencioné hace un momento, que fiscaliza o regula en este punto, que también le llaman punto control del uso, que efectivamente estén alineados en la placa metafásica, en la parte medial, ¿cierto?, de la célula, en relación a los polos, todos los cromatías hermanas, y que en este caso todos los cinetocoros estén alineados a través de los microtúbulos polares, ¿cierto?, el uso mitótico, y finalmente se produzca esto. Y lo vimos en el video, vieron que en el segundo video, el proceso que más se muere es la parte de la metafase, las otras eran como bastante rápidas, pero hasta que no estén alineados, y se notaba ahí una cromática que estaba como alejada y se fue hacia la parte medial, hasta que no lleguen, estén todos alineados, no pueden hacer la tracción, porque tiene que quedar una cantidad equitativa de ADN en ambos lugares de la célula hija. Ese es el fundamento de la mitosis, ¿ya? Bueno, acá un poco lo mismo, algunos factores que deben estar. En el caso del checkpoint 1, ¿cierto? La célula está suficientemente grande, no, entonces tiene que crecer. ¿Está el ambiente favorable? Sí, no, entonces se detiene. ¿Ya? ¿Hay factores de crecimiento, hay factores de diferenciación? No, no tiene que entrar en mitosis, tiene que diferenciarse. Como el caso que yo les mostraba, o les comentaba en realidad, de el cigoto. El cigoto se divide, se divide, se divide, se divide, y llega un momento que hay factores tróficos que hacen que se diferencie. Estas células van a ser endodermo, esta ectodermo, esta mesodermo. Esto va a ser tejido nervioso, esto va a ser hígado, esto va a ser piel. Y empieza a formar un embrión, ¿ya? Por lo tanto, hay ciertos factores tróficos que llevan a que no entre en mitosis, o que entre en mitosis, pero posterior, una vez que se diferencie. Y ahí empieza a generar nuevamente, entre a este ciclo celular. El otro punto de regulación es antes del paso a mitosis, y nuevamente lo mismo, está un ambiente favorable, la célula es suficientemente grande, y el material está bien replicado, no hay errores, perfecto, y pasa. Y el último punto de control, entre metafase y anafase, todos los cromosomas están alineados en el uso, ¿sí? Si es así, por lo tanto pasamos, si no es así, se espera, y si la situación es caótica o pasó algo que no debería suceder, por lo tanto, esa situación se bloquea y se anula, porque no puedo tener dos células distintas con alteraciones y no puede haber variabilidad genética. Eso es grave en células. No hay variabilidad genética en la mitosis. Si la hay, se producen fenómenos como los que mencionaba, tumores, cáncer. ¿Ya? Y finalmente, esto como un dato anexo, la regulación del ciclo celular. La regulación del ciclo celular es un proceso sumamente jerarquizado, temporal, donde juega un rol importante la temporalidad de ciertas proteínas y la concentración, ¿ya? Por ejemplo, cada etapa o cada parte intermedia, o entre G1 y S, entre S y G2, y entre G2 y M, y entre M y G1, hay ciclinas, que son las proteínas que regulan el ciclo celular, específicas por fase, y solo se van a activar bajo
ciertas condiciones ambientales o ciertos factores propios de la etapa, ¿ya? Por ejemplo, esta que está de color verde, que es la ciclina G1S, ¿ya? Solo se activa entre la fase G1 y la fase S, después desaparece, se destruye, se degrada. Y ahí, una vez que esta decae, empieza a tener trascendencia en la concentración de la ciclina S, que va a estar hasta el final de la fase G2. Pues desaparece y empieza a haber una concentración significativa de la ciclina M, que es la que va a derivar o a propiciar la mitosis, ¿ya? Para la ciclina son, son, son proteínas que están asociadas a la CDK, que son proteínas dependientes de ciclinas dependientes de quinasa. Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿qué ocurre acá? En el caso de la fase 1, ¿cierto? Si no hay ningún problema, esta ciclina existe y esta SDK siempre va a estar presente. Si están ambas, ¿cierto?, interaccionando, proteína a proteína, como se ve acá, va a haber una temporalidad, va a haber una concentración, y esto va a promover que esta célula pase de fase G1 a fase S. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si ya en fase G2 ustedes no ven que ya está esta ciclina? Porque esta ciclina fue degradada. Normalmente se va al proteasoma, se ubiquitina, se degrada y queda la SDK sola. Si la SDK sola está sola y sin esa ciclina, esto no se va a activar. Ahora, ¿qué ocurre en una situación de alteración? Por eso se le llama P53 el guardián del ADN. Porque si hay un daño del ADN, un daño significativo, que no puede ser reparado por la adenina polimerasa, ¿cierto? Que tiene su manera de autocorregir cuando va leyendo o desarrollando esto. Este daño del ADN conlleva a la expresión de P53. P53 es una proteína guardián, es una proteína que permite la fiscalización, anda vigilando que efectivamente esto no ocurra. Esta proteína P53 produce una proteína inhibidora que se une a este pool, a este dímero SDK de ciclina, y la inhibe. ¿Para qué la inhibe? Para que esto no le dé el paso, ¿cierto?, el favor de que pase fase 2. ¿Ya? Entonces esto es un proceso sumamente jerarquizado y sumamente regulado que le está diciendo, no, acá hay un error y mientras no resolvamos el error no podemos pasar a la siguiente etapa. Ahora, lamentablemente, en muchos tumores de distintas índoles, ¿cuál es la proteína que siempre puede verse mutada o alterada? ¿Cuál creen que es la proteína que en muchos tumores o cáncer se ha visto que está alterada? Y por eso se producen, o el punto en común transversal a muchos tumores en este esquema. ¿Cuál creen qué proteína podría ser la que está asociada a esto? ¿Qué proteína? En muchos tumores o cáncer, la proteína que se ve afectada o se ve mutada es P53. Entonces, si P53 no se encuentra, está mutada o alterada, no hay nadie que pueda regular este daño, no hay ninguna proteína que pueda avisar que daña el ADN. ¿Y qué ocurre? Toda una cascada de mutaciones o alteraciones, porque como no se para esta cadena, finalmente este daño del ADN continúa, se replica y empieza a generar, obviamente, una seguidilla de alteraciones que se van copiando en las células hijas. ¿Ya? Dudas, consultas antes de pasar a las preguntas. Dudas, No, profe, ninguna. ¿no? Acá lo importante, chiquillos, es la importancia de la mitosis, tener la memoria visual de que cada una de estas etapas tiene una forma bien en particular, ¿cierto?, de cómo se va distribuyendo el material genético, los cromosomas. Y
Fundamentalmente eso. Y posteriormente cuando en algún momento se vea meiosis, comparar, porque siempre se hacen esas comparaciones un poco tediosas, cuál es la diferencia entre la meiosis y la mitosis, ¿ya? Acá nunca va a haber variabilidad genética, en el otro proceso sí, y otras diferencias que se pueden discutir más adelante, ¿ya? Bueno, vamos a ir a las preguntas. Estas preguntas son preguntas que han salido en otras versiones, en otro año, de PTU o PCU, como se llama anteriormente. Y la idea es que la lean en su conjunto, yo la voy a leer, y discutamos la respuesta, ¿ya? El esquema representa un cromosoma metafásico, con sus estructuras indicadas con los números 1 al 5. Con respecto al esquema, ¿cierto? Que nos están acá describiendo, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la estructura que cumple un rol fundamental en la separación de las cromatías hermanas? Demos unos 10 segundos para pensar, analizar, y quien quiera ser voluntario da su respuesta. Más allá que esté correcta o errónea, la idea es fundamental. ¿Alguien tiene una respuesta? Debería ser el número 12, el centrómero, ¿o no? Ya, el número 2 es centrómero. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta en relación a la pregunta? Valentina dijo el número 2 es centrómero. ¿Nadie dice algo distinto? Yo esa respuesta es la 2, pero hay algo que rectificar ahí. Efectivamente es la 2, es el 2, ¿cierto? Porque la otra, lo que me está diciendo ahí, el 1 el brazo corto, el 4 el brazo largo, el 3 puede ser una zona, un gen, una región codificante, allá el 5 un satélite, y el 2 efectivamente es, pero En realidad está señalando los cinetocoros. exacto, sí, exacto, el cinetocoro. Ahora, acá no nos están preguntando de forma tan específica, ¿cierto? Y definitivamente la idea de esta pregunta es que el estudiante o quien responda se dé cuenta que es como de general, ¿cierto? Que si yo al mirar las imágenes o los videos que mostramos, efectivamente los microtúbulos van hacia la zona medial y se unen y de ahí reaccionan, ¿cierto? Y efectivamente, si somos más específicos, el cinetocoro, ¿ya? Ahora, acá no nos preguntan eso. Y definitivamente acá lo que nos están preguntando hacia dónde se enlaza, ¿cierto? ¿Cuál es la parte o la estructura donde está separada? Ahora, y hay un poco también de sentido común, porque si ustedes ven, las cromátidas hermanas, por los brazos cortos y largos, ya están separadas, porque ya no tienen coesina, ¿cierto? En esta etapa, la coesina está solo unida a nivel de la parte medial, ¿cierto? Donde están de forma opuesta los cinetocoros, ¿ya? Perfecto. Entonces sería la B, ¿ya? La siguiente. Si durante la división de las células de la raíz de una planta, les dije hace un rato el ejemplo que en la universidad normalmente se ocupan raicillas de cebolla o ajo, ¿ya? Porque hay proliferación. Si durante la división de las células de la raíz de una planta se aplica alguna sustancia X que destruye el complejo de Golgi de estas células, ¿cuál será el efecto esperado en dicho tejido? Antes de que veamos las alternativas, ¿cierto? ¿Por qué es importante el complejo Golgi? ¿Alguien se acuerda? O el aparato de Golgi.
¿Alguien se acuerda cuál es el fundamento, la relevancia del complejo Golgi en la división celular? Acá nos está diciendo de la planta, o también es importante en un animal. ¿Alguien lo recuerda? Yo solo recuerdo que secretaba proteínas para formar algo en la célula vegetal. ¿Cierto? Si nos vamos hacia atrás, vamos a ir hacia atrás, se secretaban ciertas vesículas, ¿cierto? Y esas vesículas, acá, ¿se fijan? En la célula animal no existe eso. Acá lo que hay es un anillo contráctil que va hacia afuera, hacia adentro, de actina, estrangula y separa las células. En el caso de las células vegetales o de planta, es distinto porque los Golgi aportan con vesículas que van a formar la membrana y posteriormente se forma una laminilla medial que forma este tabique o septo o fragmoplasto que permite la formación de pared celular y permite la separación de ambas células. Por lo tanto, el aparato de Golgi es fundamental porque es el que inicia y desarrolla este proceso. La pregunta que nos plantea es la siguiente: hay una sustancia X que afecta al Golgi. Voy a ir hacia adelante ahora. Dice, se aplica una sustancia X que destruye el complejo Golgi. Entonces, si lo destruye, no hay Golgi, ¿cierto? A partir del comentario que hizo Joseph y lo que yo le acabo de mostrar, ¿cuál será el efecto esperado en una planta si no hay Golgi? Desapareció el Golgi, no hay Golgi en ninguna de las dos células. ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué ustedes apreciarían al microscopio? ¿Qué es lo que verían a partir de los fundamentos teóricos que hemos conversado? ¿Se obtendrán células con dos núcleos? ¿Ya? ¿Alguien dice algo distinto de sus compañeros? Bueno, vamos a ir analizando un poco, ¿ya? La mitosis se tendrá en metafase, no tiene sentido porque ya estamos en la etapa culmine, ¿cierto? La metafase obviamente es una etapa que ya ocurrió y ya las células, de hecho, ya tienen dos núcleos, están divididas, solo falta separarlas físicamente. Me voy a la C. Las células resultantes serán más pequeñas. Obviamente van a ser más pequeñas, pero sin división, sin este tabique, no puede ser más pequeña porque van a permanecer en la misma gran célula vegetal. Las células resultantes serán indiferenciadas, o sea, son células de planta, de alguna parte de la planta, por lo tanto, no hay lugar la respuesta. Y las células resultantes tendrán la mitad del material genético. Esto es totalmente falso, porque tienen que tener el mismo material genético. Y acá estamos hablando de mitosis. Cuando vamos a hablar de la mitad haploide o mitad de material genético o mitad del cariotipo, eso vamos a hablar sobre la meiosis. Y efectivamente lo que uno va a observar son dos células, una célula con dos núcleos, porque al no tener el Golgi no se puede producir las vesículas que van a formar la membrana, no se va a poder formar el septo y el tabique, y finalmente van a permanecer células binucleadas, ¿ya? Manteniendo obviamente la membrana y la pared celular de la célula inicial, ¿ya? En la siguiente pregunta nos indican, atención con esto, el material genético de un cromosoma humano en G1 y el material genético de una de las cromátidas de este mismo cromosoma durante la metafase de la mitosis. O sea, estamos comparando acá cromosoma humano en G1, material genético, versus material genético de una de las cromátidas del cromosoma en metafase. Se diferencia fundamentalmente en A, la cantidad de cromatina, B, el número de genes, C, el grado de compactación, D, la secuencia de bases nitrogenadas, o E, la posición de sus genes. ¿Cuál será la diferencia entre un cromosoma humano en G1
versus el material genético de una cromátida del mismo cromosoma en metafase mitótica. Yo creo que el grado de compactación, El grado de compactación. ¿Y eso qué significa en palabras simples, Joseph? que en metafase se encuentra más condensado. ¿Ya? Y en G1, mm, Descondensado, no sé. exacto, no está condensado. Recuerden que cuando uno menciona cromosoma, de inmediato se le tiene que venir mitosis. Hay dos procesos celulares donde yo veo cromosomas condensados. Cromosomas, así, estado condensado. El cromosoma también está en G1, pero yo no los veo en esta representación, ¿cierto? Como una X. Los veo en mitosis y en meiosis. Meiosis no lo vemos, ¿ya? Que por ahora, lo único que sabemos hasta ahora es mitosis. Exacto, el grado de compactación. Porque en G1, la cromatina está descondensada. Hay material genético, pero no vemos todavía los cromosomas. Los cromosomas se forman, las cromátidas hermanas en este caso, el grado de compactación se logra en la mitosis. Ahora, la otra alternativa no tiene sentido, la cantidad de cromatina es igual, porque estoy hablando, fíjense, de una cromatida, no de dos. Ahora, si hubiera dicho, quiero comparar el material genético de un cromosoma humano en G1 y ambas cromátidas, sí hay diferencia, porque uno tiene el doble, que será la cromatida hermana en mitosis, o el otro tiene la mitad, porque está en G1, ¿ya? En este caso, como estamos comparando G1 con la misma cromática que está duplicada, pero con una, tienen la misma cantidad de cromatina. El número de genes no cambia, porque no hay variabilidad genética, deberían haber los mismos números, la secuencia base nitrogenada es lo mismo, estamos generando una replicación del ADN, y la posición de los genes no debería por qué variar, ¿ya? Y la última, el último pregunta para finalizar. Con respecto a la mitosis, ¿es correcto afirmar que al comenzar el proceso se duplica el material genético? B, ¿es el mecanismo mediante el cual se logra variabilidad genética? C, al inicio de esta, cada cromosoma está compuesto por dos cromátidas hermanas. D, las dos células resultantes tienen la mitad de cromosomas que la célula original. Y E, los cromosomas se desplazan adheridos a filamentos dáctiles. ¿Cuál sería la alternativa para ustedes correcta? O también me pueden decir, profe, esa no definitivamente por lo que hemos conversado, y las vamos tachando. ¿Recuerdan que la semana pasada yo les dije, cuando dice solo una, dos, tres, vayan de inmediato tachando, de esa manera van optimizando los tiempos en la prueba? Voy a ir poniéndole una línea, ¿ya? Roja. ¿Cuál ustedes seguro dirían no, esto es incorrecto? La B no es. Exacto, ¿cierto? Hablé hasta el cansancio que no hay variabilidad genética. Y si la hay, estamos ante un problema. Puede ser un tumor, un cáncer. No puede haber variabilidad genética. Excelente. ¿Cuál otra respuesta es incongruente con lo que hemos conversado? Yo diría que la D porque da, ¿cómo se llama? La misma cantidad de células a Exacto, ambas. exacto. Quedan con el mismo pool. De hecho, siempre van a ser células diploides. Diploides en nuestro cariotipo son... Profe, ¿Sí? es que no sé por qué, pero veo como la pantalla en verde. Yo ¿Lo ven? también. Igual. ¿Sí? No veo A nada. ver. A ver, voy a compartir nuevamente, ¿ya? Gracias por avisar. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, entonces Ahora sí. dijimos, ya, acá dijimos variabilidad, que no, ¿cierto? Y obviamente no puede tener la mitad de cromosomas. La mitosis siempre va a generar un organismo diploide, más allá de su cariotipo. En nuestro caso son 46, en el caso del ratón 40, la rata 42. O sea, tengo que mantener el mismo cariotipo, los diploides, ¿ya? ¿Qué otra alternativa? Porque yo puedo, siempre estas preguntas, yo las puedo plantear de dos maneras, buscando, obviamente busco la respuesta correcta, pero también puedo decir cuáles son las cuatro que
me va ayudando definitivamente ir tachando en una prueba con el lápiz y decir, bueno, estas no. Y ahí pueden aminorar mis dudas y llegar a la respuesta correcta. ¿Cuál otra sería para ustedes totalmente incorrecta a partir de lo que hemos revisado? ¿Cuál sería? Profe, no sé si la A sería correcta porque se divide el material genético igual, en partes iguales. Pero recordemos que dice con respecto a la mitosis. La E, ¿La E es correcta o incorrecta? incorrecto porque son con los microtúbulos. Exacto, ¿cierto? Ahí es eso. Cuando ustedes tachen de inmediato, es incorrecta fundamentando. ¿Cuál es la fundamentación? Es incorrecto porque eso, el desplazamiento es por los microtúbulos o los filamentos actina no participan de ese proceso. Los filamentos actina, ¿dónde participan? En el estrangulamiento, en el anillo contraste. Nos quedan dos respuestas. Y definitivamente hay una que es correcta y la otra es incorrecta. Y volvemos a leer si estoy con la duda con respecto a la mitosis. No estoy hablando del ciclo celular, a la mitosis, este proceso acotado, pero sumamente significativo para la célula. ¿Cuál será la correcta? ¿O cuál será la incorrecta? Yo creo que puede ser la C, la correcta. ¿Ya? ¿Alguien dice algo distinto? Jocelyn, ¿por qué para ustedes la C es correcta? Porque al entrar a mitosis el ADN ya está duplicado, ya está compuesto por dos cromátidas hermanas. Exacto, ¿cierto? Antes, recuerden que habían unos checkpoints, unos puntos de control, y antes de entrar a mitosis, lo primero que decía ese punto, el ADN está replicado. Si no está replicado, no puede entrar. Por lo tanto, en este momento, lo único que hace la mitosis es separar esa duplicación. Eso es lo que hace la mitosis, fundamentalmente. Entonces, es la C. Y la A no puede ser, porque dice, al comenzar el proceso se duplica el material genético. No, ¿eso dónde ocurrió? ¿En qué parte del ciclo celular? ¿Dónde se duplicó el material genético? ¿Recuerdan dónde se duplicó? Síntesis de la interfase. En la etapa S, ¿ya? Entonces, a partir, se fijan, de todo lo que vimos, a partir de conocimiento previo, somos capaces de hacer esto. Una cosa muy importante, en honor al tiempo de la prueba, en honor a quizá los nervios que uno tiene, a todo eso, es ir eliminando. Es su facsímil, ustedes pueden rayarlo, hacer lo que quieran, entonces vayan de inmediato tachando, ¿ya? Porque lo que si yo sé algo, veo la pregunta, y en la alternativa hay algo que está totalmente fuera de lugar, yo lo tacho de inmediato, y ya me quedo con menos alternativa y con mayor probabilidad de poder llegar a la respuesta correcta. ¿Ya? Como el otro día cuando les dije, chiquillos, si tienen solo una, dos o tres, y se acuerdan, eliminamos una y finalmente nos eliminó casi todas las alternativas, y quedamos con dos alternativas, y ahí teníamos que fundamentar cuál era, si era una o una y dos, me parece, o una y tres. Eso, chiquillos, no sé si queda algún comentario final, alguna duda, consulta en relación a lo que revisamos hoy. Profe, ¿Sí? yo tenía una duda. En un libro había leído acerca de los plasmodesmos, que eran como canales que conectaban células vegetales, pero esas se producen cuando a la vez se está llevando a cabo o sea, cuando termina la mitosis, o son células que no se han dividido ni nada por el estilo, están como aparte. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí. Parte del proceso de la mitosis. Sí, y
Por eso que yo hablaba del tema del el fragmoplasto, que es donde se forma el tabique, y eso es solo representativo en células vegetales. Porque de hecho las células vegetales no carecen de centriolo, por ejemplo, y las células animales carecen de pared celular. Entonces, a partir de eso, en este caso, el aparato Golgi cumple un rol importante en este proceso, y en esta como segmento o concepto que denominamos plasmodesmo, exacto. ¿Alguna duda? Gracias, profe. Ya, de nada. Y además son, como usted decía, son continuos o unidades continuas para comunicar los citoplasmas de las células vegetales en este caso. Ya que sería un poco la analogía con algunos tipos de estructuras como son las gap junction o las tight junction o las conexinas o el conexón en el caso de las células animales. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? No, profe. ¿No? Ya pues chiquillos, quedan en libertad. Espero que haya quedado claro parte del fundamento de la mitosis, y en una próxima clase ahí vamos a ver un poco el tema de la meiosis, las diferencias que existen entre ambas y las comparaciones que normalmente se hacen y las preguntas que muchas veces existen para pillarlos o que se enreden en las pruebas, ¿ya? Abrazo para todos, que tengan un buen término de día, ¿ya? Chao a todos. Chao, profe. Gracias, Chao, chao. profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.